Para el siguiente ejercicio tenemos un sistema de calentamiento eléctrico que consiste en un simple ducto con calentadores de resistencia, en los que el aire se calienta cuando fluye sobre los alambres de la resistencia. Entonces tenemos un trabajo de entrada que está dado por el trabajo eléctrico en este calentador de resistencia. Ese es el trabajo de entrada que tenemos a nuestro sistema, que está delimitado por la línea punteada, como observamos aquí en la gráfica. Entonces, el sistema de calefacción eléctrico tiene 15 kilowatts. Entonces, ese es un dato de entrada también. Vamos a anotarlo aquí. El trabajo eléctrico de entrada es igual a 15 kilowatts. Otro dato que tenemos es el calor de salida, ¿verdad? El calor de salida. Entonces, vamos a colocar calor de salida igual a 200 watts. Entonces ahí vemos la diferencia. El trabajo está en kilowatts y el calor solamente en watts, ¿no? Este calor lo vamos a llevar a kilowatts directamente porque siempre utilizamos en las unidades de kilowatts y kilojoule lo que es la energía. Dividiendo entre 1000 obtenemos 0,2 kilowatts también. Bien, esos son los datos que tenemos entonces. Eh, para calcular las otras propiedades, vamos a tomar en cuenta que es el flujo de aire, que por acá, como el fluido es el aire, vamos a encontrar de lo que es de la tabla para el aire, lo que es la constante R del aire. Para lo cual vamos a hallar de la tabla A1, donde tenemos para el aire. Buscamos aquí en la tabla del libro que utilizamos, R del aire, constante 0,287. ¿Está por acá? 0,287. Entonces, de la tabla 1, de la tabla 1 para el aire, R del aire es igual a 0,287 kilojoule sobre kilogramo grados Kelvin. Y ahora nos queda determinar el flujo másico que necesitamos para nuestra ecuación de balance de energía. ¿Mm? Tenemos el flujo volumétrico, está aquí el dato del aire, y encontramos entonces, a partir de la ecuación del gas ideal, vamos a determinar lo que es el flujo, pero el volumen específico primero, con la ecuación del gas ideal, la presión en el estado 1, presión 1 por volumen específico 1 es igual a R del aire por temperatura en el estado 1. Despejamos a partir de esta ecuación. A partir de esta ecuación despejamos lo que es el volumen específico. Y vamos a tener la siguiente ecuación. Volumen específico B1, el volumen específico en el estado inicial, es igual a RT, R del aire, por la temperatura 1, dividido entre la presión. Reemplazamos sus valores, es igual a R del aire
Vamos reemplazando R del aire es igual a 0,287 por temperatura 1, los 17 grados centígrados en Kelvin, 290. 290 Ok. y dividido entre la presión de 100 kilopascales. Con esto hallamos lo que es su volumen específico. El volumen específico, haciendo el cálculo, determinamos igual a 7283. me dicen el volumen específico igual a 0, 0,8323. 0,8323. 0,8323. ¿Qué unidades tiene esto? Metro. Metro cúbico por kilogramo. Exacto. Metro cúbico sobre kilogramo. Eso es. Es el volumen específico que hemos determinado para el aire. Con esto vamos a determinar su flujo másico que nos interesa. Entonces, a partir de la ecuación o de la definición, el flujo másico, entonces M1 es igual al flujo volumétrico dividido, por supuesto, flujo volumétrico 1 dividido entre su volumen específico 1. Reemplazamos. Reemplazamos aquí nomás. B1 es 150 dividido entre el volumen específico de 0,8323. El resultado es de 180,22. 180,22 unidades de kilogramos por minuto. ¿Ya? Ese es entonces el flujo el flujo másico para este caso. Flujo volumétrico entre volumen específico. ¿Ya? ¿Ya tenemos ahí? Entonces ahora puedo utilizar lo que es ya mi ecuación de balance de energía. Ecuación de balance de energía. ¿Qué energía tenemos a la entrada? Energía a la entrada. Energía. M1 por H1 más la otra energía, el trabajo eléctrico, es igual a M2 por H2 más el calor de salida. Entonces, esta es nuestra ecuación de balance de energía. Despejamos lo que es el calor de salida.
calor de salida, despejamos de esa misma ecuación y tenemos la siguiente ecuación. Calor de salida es igual a, de ahí mismo, M, el M va a ser la misma M, entonces decimos M por diferencias de entalpía, por H1 menos H2. Estamos despejando. H2 pasa al otro lado, por la diferencia de entalpías. Perdón, el calor es dato. Perdón. Entonces nuestra incógnita es la entalpía. Entonces la entalpía de salida es igual a M por H1 más el trabajo de entrada menos el calor de salida, ¿no? Y todo eso lo debo dividir entre el flujo máximo. Ahí. Todo esto entre el flujo máximo. Bien, tenemos todos los datos. Vamos a reemplazarlo. El flujo máximo tenemos. H1 determinamos con la tabla para el aire, que es la tabla A17. ¿Ya? Vamos a determinar lo que es primero para el aire, la entalpía H1 para el aire. Entonces, de la tabla A17, buscamos por aquí. Busquemos para el aire directamente la entalpía con la entrada de lo que es la temperatura. Sabemos que para un gas ideal, aquí está, las propiedades del gas ideal del aire, la entalpía solamente depende de la temperatura. Entonces, la entalpía es 290,16 para esta temperatura, ¿no? De la tabla 17, entonces, hallamos para T1 igual a 290 grados Kelvin. Entonces, H1 es igual a 290,16. 16 en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Bien. Esa es la entalpía. Con eso ya tenemos todos los datos, ¿no? Las unidades kilojoule sobre kilogramo, por supuesto, el sistema internacional. Continuando, despejamos de nuestra ecuación del balance de energía o reemplazamos, ya tenemos los datos, para obtener lo que es la entalpía 2 a la salida del sistema. Lo hacemos por acá, al otro lado. Entonces, vamos a convertir el flujo másico a kilogramos por segundo. Es necesario para reemplazar en la ecuación del balance de energía para determinar la entalpía 2 a la salida de mi volumen de control. Entonces, lo hacemos por acá. El flujo másico, entonces, que equivale a 180,22 180,22 kilogramos por minuto. Vamos a multiplicarlo acá por aquí. En un minuto hay 60 segundos. Y obtenemos lo que es el flujo másico en kilogramos por segundo. ¿Ya? Ese es el objetivo de llevar a las mismas unidades para que no tengamos problemas. Entonces,
¿Cuánto es el resultado acá? 3,00. 3,06. 0,6. 006. 00. Ya. 3. 3 kilogramos por segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es nuestro flujo máximo. Ya lo tenemos entonces en la unidad correspondiente. Ahora podemos reemplazar nuestra ecuación, esta ecuación de H2, ¿no? Voy a despejar aquí nuestra H2. H2 va a ser igual a M por H1 dividido entre M, simplemente es H1. ¿De acuerdo? Y estos otros términos los vamos a dividir entre el flujo másico para obtener el valor de H2. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar acá. M o H2 es igual a H1. Vamos a obtener eso al dividir entre M entre M. H1 más lo que es el trabajo de entrada. Trabajo de entrada, la ecuación, trabajo de entrada menos el calor de salida dividido entre el flujo máximo. No es la misma ecuación, pero haciéndolo de esta forma más sencilla. Reemplazamos los valores. H2 es igual a H1. Sus valores me van dictando. H1 es 290,16. ya 290,16 más el término de los trabajos. 15 menos 0,2 dividido entre el flujo másico, que es 3,0, prácticamente 3. ¿Ya? ¿Cuánto es H2 aquí? Resultado. 295,09. 200, de nuevo, 295,09. eso es H2. Unidades. Kilojoule Sobre kilogramos. sobre kilogramo, ¿no? Mejor con esto. Kilojoule sobre kilogramo. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra entalpía 2 a la salida. Bien, entonces podemos determinar ahora la temperatura. Lo que nos pidan es la temperatura. Hemos hallado la entalpía a la salida. Por lo tanto, obtenemos de la tabla para el aire lo que es la entalpía para esa temperatura. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahí? A ver, ahora sí. No está cargando. No soy ingeniero. 295, ¿cuánto es la entalpía? 295,09. 295,09. Fíjense, aquí tenemos 295,17. Entonces, prácticamente es 295, ¿no? Aproximando el valor, la temperatura 2 sería 295 grados Kelvin. ¿Sí? Tenemos el dato de la entalpía. Con eso hallamos la temperatura, que esa es la incógnita. Bien, con eso hemos respondido y podemos escribirlo el resultado. Entonces, de la tabla A17 para H2 igual a 295,09. Hallamos lo que es la temperatura de salida igual a 295 Kelvin. Esa vendría a ser nuestra entalpía.
temperatura de salida. Ingeniero, en la entalpía 2 no se olvidó multiplicar la masa en No, el numerador. aquí está. H2 es igual a H1. He dividido M entre M, solamente me ha quedado H1. Y trabajo menos calor divide la masa. Entonces, este denominador lo he dividido a cada término y hemos obtenido este resultado. Y con esto hallamos el resultado final, que es la temperatura, ¿no? Esa es la pregunta para este ejercicio.